Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Ya teníamos 3 semanas que no nos conectábamos. Vamos a esperar a ver que se vayan conectando. El día de hoy vamos a hablar de las cuatro tareas del duelo. Entonces vamos a esperar a que la gente se vaya conectando. Les hago la invitación a que me ayuden a compartir el video para que pues podamos estar más personas presentes al mismo tiempo, ¿no? Recordemos que la finalidad es que también ustedes interactúen conmigo aquí directamente en el chat. Entonces pues vamos a empezar. Bere nos pone: hola, un gusto volver a verla. Hola Bere, buenas noches, qué gusto verte por aquí, por este medio. También por acá nos pone el Giser: buenas noches, muy buenas noches. Vayan poniéndome sus saluditos, por ahí algún comentario. Recuerden que hoy vamos a hablar de un tema ya hemos hablado del duelo, hemos hablado de las etapas del duelo, toda esta situación específicamente del duelo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de 4 tareas muy importantes que debemos realizar cuando estamos o ya hemos pasado el proceso, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenme a compartirlo, compartamos el video para que pues muchas más personitas nos puedan ver desde el inicio. Por aquí nos pone Casteni: hola, buenas noches a todos. Antonio: buenas noches, saludos. Hola Antonio, buenas noches, qué gusto verte. Por ahí, si saben de alguna persona que desafortunadamente perdió a alguien por la pandemia o haya tenido alguna pérdida muy fresca en poco tiempo, entonces pues etiquétenlo, compártanlo para que lo puedan ver y pues les ayude. Por aquí ya nos están mandando saludos. Miguel nos pone: hola, espero tengas una linda noche. Muchas gracias. Señora Castillo, buenas noches. Un saludo a todos. Maru, ¿ya te pudiste conectar, Maru? Aquí estoy. Bien, vamos a dar otro par de minutitos. Pues tenemos mucha gente nueva. Cada vez somos más gente en la página, es algo que debo agradecerles. Para aquellas personitas que son nuevas, también últimamente me han estado mandando mensajes para la parte de las consultas. Me están preguntando si estoy trabajando de manera presencial, que dónde me ubico. Bueno, pues yo me ubico en Coacalco, Estado de México. Estoy trabajando tanto de manera presencial como en línea. Entonces, aquellas personas que por la pandemia o definitivamente por estas cuestiones de que están a distancia, tengo pacientes que están en el extranjero, que están en otros estados o no están muy cerca del consultorio, pues lo estamos trabajando el proceso psicoterapéutico de manera por videollamada, ¿no? Entonces, yo como tal, el consultorio estoy ubicada en Coacalco. Y pues podemos tomar la otra alternativa, como bien les mencionaba, trabajar por videollamada. ¿Cómo me pueden contactar? Pues me puedes contactar aquí directamente en la página, en la bandeja de entrada de los mensajes. Tú me puedes dejar un mensajito y yo me estaría comunicando contigo. O me puedes mandar mensaje vía WhatsApp al número 55 74 10 22 94. Se los repito: 55 74 10 22 94. Entonces, ese es mi número de teléfono. Yo sugiero que mejor me manden un mensajito de WhatsApp para que pues, si yo estoy en consulta o cualquier situación, es más factible o más puedo contestarles mejor vía WhatsApp. Entonces, pues ese es mi número. Quiero agradecerles a todos que estén aquí el día de hoy. Por aquí nos ponen Alan nos pone: saludos, muy buenas noches a todos. Para aquellas personitas que son nuevas en las transmisiones, quiero compartirles que recordemos que las transmisiones son los días miércoles a las 10 de la noche
Y bueno, también estoy en la radio, en el programa de Entre Ellas. Esa transmisión se hace en los días jueves, en punto de las 8 de la noche, hora centro, 7 de la noche en el norte. Entonces, pues obviamente también estamos muy contentas. Por ahí hace una semanita más o menos les puse un comunicado ahí en la página donde ya estamos a nivel internacional. Hemos logrado ya que se ponga una parte de punto de vista en Estados Unidos. Entonces, cada vez estamos creciendo más y definitivamente esto no se podría hacer sin ustedes. Entonces, pues igual muchas gracias por compartirme, por estar aquí cada semana. Y pues aquellas personas me preguntan que si yo estoy de alguna u otra manera, no sé, pues contactar y demás. Me preguntan que si estoy casada con alguna corriente psicológica, que si llevo de manera específica alguna. Yo les he dicho a todos que no. Definitivamente ustedes saben que, bueno, los que son mis pacientes saben que trabajo todas las corrientes y pues conforme a eso, obviamente a lo que ustedes necesiten es conforme yo voy trabajando. Me preguntan que si trabajo con adicciones. Sí, trabajo con adicciones, trabajo terapia de lenguaje, terapia infantil, terapia de pareja, terapia obviamente individual, evaluaciones psicométricas, trabajo hipnosis, programación neurolingüística, regresión a vidas pasadas también. Entonces, para aquellas personitas que me preguntan o que quisieran saber, pues ahí está la información. Por aquí Tlaloc nos pone: hola, excelente noche. Muy buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar, vamos a dar inicio. Como bien les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar no del tema del duelo, como siempre, ¿no? Lo hemos hecho o como las fases del duelo. Creo que es un tema que de alguna manera ya hemos venido hablando, hemos venido trabajando y por eso es que el día de hoy vamos a hablar del tema del duelo de una manera diferente. Porque vamos a hablar de 4 tareas del duelo, que si tú estás en un proceso de duelo o simplemente ese duelo no te lo has permitido vivir, porque la realidad es que también el duelo no muchas veces lo vivimos por muchas circunstancias, porque a lo mejor no se nos permite por el simple hecho de que tenemos cosas que hacer, ¿no? Imaginas cuando tienes una muerte inesperada y de alguna u otra forma hay trámites, hay deudas, hay problemas. Cuando una pérdida nos deja problemas económicos, es como que una situación en la cual no nos permite o no nos permitimos sentir porque tenemos muchas cosas que hacer, poner en orden muchas cosas. Entonces, pues si no te has permitido vivir tu duelo, porque la realidad es que también pueden pasar muchos años para que esto suceda, o hay gente que sí, como debe de ser en el momento en que tenemos el duelo, ahí está, ahí de alguna manera está presente ese sufrimiento, ese dolor, ese proceso de negación, y llegamos a las 4 tareas, pues esto es para ti, ¿no? Como bien lo dije al inicio del video. Si tú conoces a alguien que a lo mejor esté pasando por una situación así, etiquétalo, compártelo para que de alguna manera nos podamos ayudar todos, ¿no? Por aquí, señora Alejandra, buenas noches, qué gusto verla. Ya la extraño ver en persona, oiga. Bueno, pues vamos a iniciar. Antes que nada, vamos a enfocalizar qué es un duelo. El duelo es el proceso de reacción natural que viene tras una pérdida. Entendamos que un duelo no nada más es una pérdida de una persona. Es una pérdida que va más allá, ¿no? Cuando tú tienes una pérdida referente a un ser querido, tu casa, tu auto, no sé, tu trabajo, cualquier cosa que tú tienes o de alguna manera le has puesto un valor emocional, ese es un proceso de duelo cuando lo perdemos. Mucha gente cree que el duelo es únicamente y exclusivamente un proceso de dolor debido a una pérdida de una persona.
cosa que no va por ahí. Ajá. Recordemos que cuando nosotros le ponemos el valor a una persona o a una situación, conlleva también a un dolor cuando lo perdemos. Tan es así como bien lo decíamos, ¿no? Tu carro, que a lo mejor te lo compraste, te lo robaron, en un accidente se perdió, o tu trabajo con el cual llevas 30 años trabajando y de repente un día te dicen, estás despedido o te liquidan, también es un proceso de duelo. Entonces, vamos a volverlo a repetir. El proceso de duelo o un duelo es el proceso de reacción natural que viene tras una pérdida. Es importante que entendamos que es un proceso que no debemos de evitar, porque tarde que temprano tenemos que pasar por ello, y obviamente conforme más tiempo va pasando o más tiempo lo vamos atrasando, esto hace que desafortunadamente pues sea todavía un poco más difícil, un proceso más doloroso, un proceso con mucho más heridas, porque al final es un proceso donde hay heridas de pérdida, herida de dolor, de decepción, ¿no? Porque pueden ser muchas, como bien te lo dije, muchas situaciones. La pérdida es de todo, ¿no? Y es por la parte o genera una parte de dolor tan grande por el nivel que tú le pones de peso emocional. Entendamos que existen dos tipos de pérdidas, que son las anunciadas y las repentinas. Y es ahí donde viene ese gran conflicto, ¿no? Porque ustedes saben que normalmente también trabajo la tanatología. Cuando hablamos de la tanatología nos enfocamos a un proceso de pérdida, donde podemos tener ya sea una pérdida, como bien lo decíamos, anunciada o repentina. ¿Qué quiere decir esa pérdida anunciada? ¿No? Cuando tú sabes o estás acompañando a una persona querida, a algún pariente que a lo mejor ya sabes que se va a morir porque tiene una enfermedad que lo está deteriorando, y entonces muchas veces se les invita a trabajar un proceso de duelo, ¿no? Desde tanto la persona que va a partir para que se vaya bien, para que cierre ciclos, para que de alguna u otra forma pues vaya teniendo un control y despedirse de manera correcta de todos, ¿no? Y se les hace la invitación también a los familiares para que vayan generando un proceso de pérdida, y el día que se tenga que ir esta personita, que tenga que partir, simplemente es como la parte de la asimilación y vivir la otra parte del duelo, que es cuando ya no está presente. Entonces, veamos cómo de alguna forma o de otra podemos llegar a entender que las pérdidas anunciadas nos permiten llevar un poquito de proceso previo, ¿no? Eso quiere decir que haya mayor asimilación, que a lo mejor no haya tanto dolor. Pero por otra parte están las otras pérdidas, que son las repentinas. Y es aquí donde viene el mayor problema. Porque cuando hablamos de las pérdidas repentinas, estamos enfocados entonces a esas pérdidas que de repente te sales y resulta que te atropellaron y simplemente no lo vuelves a ver. Ajá. O esa pérdida donde, no sé, te dio un infarto y de estar todo perfectamente, pues ya no ves a la persona, y entonces y fíjense, hablamos también de pérdidas cuando incluso se pierde una persona, ¿no? Que la secuestran y no la vuelves a ver, cuando se pierde un hijo, cuando se pierde cualquier persona, también es un proceso de duelo. Y entonces aquí es donde entran esas grandes diferencias, porque es ahí donde una pérdida anunciada, al tener un proceso previo, pega, pero a lo mejor no con el mismo impacto, y una pérdida no anunciada, una pérdida repentina, siempre va a pegar más porque no existe un proceso de asimilación. Existe de alguna manera una un punto de ser vulnerable aún más grande y de ser débil a un proceso emocional. Muchas veces, si estando a lo mejor aparentemente estables, a veces podemos ser débiles, podemos generar un descontrol, ¿no? Por ahí como que sacudirnos emocionalmente, pero eso no quiere decir que no puedas hacerlo si tienes un proceso de duelo. Entendamos que
La parte del sufrimiento, yo siempre lo he dicho y lo he repetido muchas veces en las transmisiones, la parte del sufrimiento va acompañando al dolor, es como que una determinada, ¿cómo decirlo? Un determinado tiempo es de alguna forma un compañerito, un hermano del dolor, ¿no? Pero el sufrimiento llega a un punto en el cual pasa a ser opcional y es aquí lo importante de llevar un proceso de duelo y cerrar ciclos, ¿sí? Porque entonces quiere decir que cuando tú te pones a trabajar esta parte, de alguna u otra forma, tú ayudas a que tu proceso sea más fácil, ajá, porque es como si yo te dijera, oye, que te caíste el jueves de las escaleras y resulta que te dolió, tuviste un dolor y sufriste por ese dolor 15 días, ¿no? Pero después de esos 15 días el dolor desaparece y realmente ya no hay un nivel de sufrimiento. Pero qué tal que viene al mes y medio una persona y te dice, oye, que te caíste y tú entonces haces tu primer impacto, ay, sí, y no sabes cómo me duele. Y entonces regresas al sufrimiento de manera opcional. Ajá, entonces veamos cómo de alguna u otra forma vamos generando un sufrimiento de manera existencial, ¿sale? Entonces veamos cómo el sufrimiento es parte de nuestro proceso de duelo, pero no siempre tenemos que mantenerlo y es ahí donde tú decides cuánto tiempo te lo vas a dejar sentir, porque es bien importante que te dejes sentir. Un proceso de duelo, las etapas del duelo, las voy a repetir ahorita, de manera natural está dividido en 5, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces, perdón, se me cayó. Es ahí donde de alguna manera entra ese proceso en el cual tú te estás permitiendo sentir todas estas circunstancias, pero una vez teniendo estas etapas del duelo, vienen unas maravillosas tareas del duelo. Entonces, te voy a pedir, por favor, que vayas por una libretita, que compartas, lo anotes para que veas en qué proceso a lo mejor te estás encontrando o dónde estás. Te voy a dar por ahí 5 minutitos para que vayas, bueno, 2 minutitos, ve rápido por tu cuaderno, por una pluma. Por aquí ya nos empezaron a poner más mensajitos. Jocelyn nos pone, buenas noches, profesora. Oye, hola, José, buenas noches, qué gusto verte. Iride, igual, buenas noches. Qué bueno que por aquí compartan. Solín, buenas noches, muy buenas noches a todos. Un gusto verlos, escucharlos. Recuerden la temática, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, si quisieran saber algo, comenten aquí directamente y yo lo veo en la bandeja y ¿por qué no contestamos nuestras preguntas? Entonces, vamos, ya te di el tiempo para que fueras por tu cuaderno. Vamos a comenzar. Estas 4 etapas de duelo son por el teórico William Worden. Estas 4 etapas nos permiten ver cómo hacer o cómo reubicarnos después de un proceso de duelo. Ajá. Donde dijimos que esas etapas están divididas en 5. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Ahorita más adelante se las voy a explicar de manera general. Como bien les platicaba o les mencionaba, esto es un tema que ya había platicado yo con ustedes. Entonces, vamos ahora sí con esas 4 tareas. La número 1 son aceptar la realidad. Fíjate, cuando hablamos de aceptar la realidad es reconocer la naturaleza de las cosas, que la pérdida es inevitable, irreversible y universal. Ajá. Es normal sentir tristeza, frustración, confundido, ansioso, pero no es bueno, o sea, es normal sentir todas estas situaciones, ¿no? Como bien lo decíamos, ese proceso emocional. Pero no es válido
que de repente ese proceso entonces lo estemos viviendo después de muchísimo tiempo, todo el tiempo. Es decir, que tengamos 5, 10 años, 4, 3 meses, es algo normal y eso depende también de alguna manera el ritmo de cada persona que puede llegar a vivir un duelo, definitivamente. Sin embargo, esta parte de aceptar la realidad es entender, pues si no te quiere esa persona, pues que no quiere estar contigo, que no te ama. Que si ya te jubilaron, entender que es un ciclo de vida en el cual llega un punto en el cual ya no puedes trabajar a lo mejor en ciertas áreas. Que si se perdió una persona en cuestión a que haya fallecido, haya muerto, quiere decir que de alguna u otra manera es un proceso de vida, ¿no? Nosotros nacemos y morimos. Entonces, esto tiene que ver la naturalidad en la que vemos una pérdida. Va enfocado al cómo nos han educado en casa. Si de repente, ¿por qué la educación? Porque también la realidad es que hoy por hoy, a pesar de que ya estamos en épocas más abiertas y demás, el tema de la muerte aún es un tabú, ¿no? Y ya hay casas donde, no, ni lo toques, ni lo digas, yo no me voy a morir, no pienses en eso. Entonces, pues es algo en el cual todos vamos a pasar y la realidad es que a mí me gustaría compartirles que el primer proceso de duelo que una persona de alguna forma vive es la pérdida de una mascota, ¿no? Entonces, ese es el primer proceso cuando tú eres un pequeño que tienes un impacto en el cual pierdes a un ser querido, a algún compañero y pues evidentemente con eso conlleva a muchas más pérdidas. Un juguete, ¿no? Entonces tus pérdidas van a ir avanzando también dependiendo la edad, dependiendo muchas circunstancias. Entonces esa es la primera etapa, ¿no? Esa primera tarea es aceptar que hay una pérdida, aceptar que hay un dolor, aceptar la realidad, aceptar la realidad de lo que está pasando y lo que conlleva esa realidad, ¿no? Conlleva tener dolor, conlleva tener enojo, tristeza y entender que es normal y que estás en todo tu derecho de dejarte sentir cualquiera de estas emociones. Después viene la tarea número 2, que es expresar tus emociones. Y es aquí lo importante de expresarlas de manera correcta, porque es expresar lo que sientes de manera constructiva. Sí, es válido, como te lo dije, estar triste y llorar, estar enojado y enojarte, gritar, pero no te puedes estar pasando toda la vida desquitándote con todo mundo. Y es aquí donde debamos entender que a circunstancias anormales es normal tener reacciones anormales, como una pérdida. Una reacción anormal es gritar, tener emociones de manera muy eufórica, pero es por eso que te hacemos la invitación que lleves un proceso con un terapeuta, porque esto te va a hacer que de alguna manera o de alguna forma tú generes un proceso emocional de manera correcta. ¿Sale? Los niños lo expresan muy bien a través de dibujos, a través de juegos y las personas definitivamente por medio del habla, expresando lo que sienten, expresando a cada momento su sentir y trabajando sus emociones. En este proceso tan importante es algo que yo siempre trabajo en terapia y les digo que pasamos por algo que yo le llamo la montaña rusa. La montaña rusa y aquellas personas que van conmigo a terapia, yo les digo, su proceso es una montaña rusa o el proceso de la campana, porque va así tus emociones, ¿no? Puede haber unos días donde tú te puedas sentir maravillosamente bien, donde creas que a lo mejor lo estás superando, pero va a haber otros días donde viene ese declive emocional, ¿no? Y entonces sientes que otra vez el mundo se te cae, ¿por qué te pasó a ti? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero es algo de alguna forma normal dentro de una asimilación de emociones. ¿Sale? Y pues esta sería nuestra número 2. Nuestra tarea número 3 es recolocación emocional de lo perdido. Y es aquí donde viene lo interesante de estas 4 tareas. Cuando nosotros hablamos de la recolocación emocional de lo perdido, es lo perdido que ya no está y no va a volver, ¿dónde lo voy a colocar? En mis emociones. Del lugar en el que está,
a una parte ausente. Lo perdido ya no está físicamente, pero pasa a ser algo simbólico. Entonces, aunque ya no es algo que está tangible, que yo pueda ver, que yo pueda sentir, que yo pueda hablar, tengo que reubicarlo, entonces algo simbólico. Y entonces hablamos de cómo colocar nuestro sentir, nuestras emociones en esa situación física a algo que va a representar. Y entonces recolocamos y reorganizamos nuestro sentir en esa situación simbólica. Y eso implica poderlo tener en algún objeto, en una situación, en acciones o comportamientos que tú puedes tener. Por otra parte, viene después la tarea, yo creo que es la más importante, que es la tarea de reaprender a vivir, donde lo ausente ya no está en nuestras vidas. Y este es el más importante porque es el cierre. Es ese proceso donde, ya acepté que tengo una pérdida, donde ya me dejé sentir emociones, donde ya recoloqué mis emociones y mi sentir, y ahora viene el reaprender a vivir. Porque reaprender a vivir implica que voy a aprender a vivir con esas situaciones que ya no puedo obtener nuevamente, o esas personas que no puedo tener conmigo nuevamente. Y entonces es porque las cosas ya no van a volver a ser como antes. Va a haber una ausencia, va a haber algún dolor, va a haber, como te lo dije, en algún tiempo algún sufrimiento. Y es donde aquí te permites hacer un ritual con uno mismo, donde despidas, de alguna manera, despedimos el yo que era antes de la pérdida y le damos la bienvenida a ese yo que resulta después de una pérdida. Y generamos un antes y un después de un dolor reflejado hacia una pérdida. Y lo que hace o nos permite reaprender a vivir con un duelo de una pareja que nos dejó, reaprender a vivir con la persona que más amabas y se murió, reaprender a vivir porque ya no vas a tener el mismo estilo de vida, porque a lo mejor ya no estás trabajando y tu ritmo de vida cambia. Y entonces esto nos hace que entendamos que si nosotros trabajamos estas 4 heridas, estas 4 tareas, te las voy a volver a repetir. Número 1, aceptar la realidad, es decir, aceptar lo que está sucediendo, la pérdida que está pasando. Número 2, expresar tus emociones. Es válido sentirlo. Recuerda que, como bien lo mencionaba, ¿no? Ante situaciones o circunstancias anormales, es normal tener reacciones anormales, ¿no? Ese llanto, incluso las personas que entran en depresión, es normal porque es una pérdida de algo que te duele. Entonces, después de esta parte de expresar las emociones, viene la recolocación emocional. Recolocar esas emociones de lo perdido, en dónde las voy a ubicar, en dónde me voy a poner, cómo lo voy a poner de manera simbólica. Y viene después el más importante, que es reaprender a vivir, ahora sí que soltando el yo que era antes de la pérdida y dándole la bienvenida al yo que soy después de la pérdida. Entendamos que estas 4 tareas van compaginadas con ese proceso de duelo, que fue el que ahorita justamente lo dije, donde la negación entra cuando tú no quieres aceptar la pérdida, ¿no? Y entonces esa es nuestra primera tarea. A ver, ubícate, ya no está. Aprendamos a que ya no está, y entonces aceptamos una realidad, donde luego viene la parte de la ira y la negociación. Esta parte de la ira, de la negociación, entra con nuestra segunda tarea, que es expresar nuestras emociones, porque entra un enojo del por qué me pasó a mí, es que no puede ser posible, es que, y la ira sale por completo junto con la negociación, donde la negociación es como una parte de, híjole, me voy a dejar sentir, híjole, no, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y entonces es ahí donde le damos la pauta a esa segunda tarea, ¿no? Expresar nuestras emociones. Luego viene la parte de la depresión, porque en esta parte de la depresión entra tanto en nuestra segunda tarea como en nuestra tercera tarea, que es la parte de recolocación emocional. Reubicarnos emocionalmente, y entonces entra esa parte donde decíamos de la montaña rusa.
Y por último, viene la aceptación, donde la aceptación nos permite dar pauta a reaprender a vivir, ¿no? Entonces, veamos qué interesante es este tema, donde lo más importante es enfocarnos a reubicarnos cada una de las emociones, cada uno de nuestros sentir, ¿sale? Entonces, si tú tienes alguna pregunta, alguna duda del tema que acabamos de ver ahorita, te hago la invitación a que me preguntes aquí abajito. Lupita, buenas noches, qué gusto saludarte. Por aquí Iride nos pone, en mi caso la pérdida de mi papá, mi sentir y mi corazón saben que se había ido, pero mi cabeza sigue pensando que aún va a regresar. Claro, porque estás en un proceso de negación, Iride. Aparte, sabemos perfectamente que la pérdida es reciente. Entonces, en cuanto tú puedas, trabaja tu proceso de duelo. Ajá, porque vamos arrastrando conductas o comportamientos que nos van afectando en nuestro aquí y ahora. Cuando nosotros no trabajamos un proceso de duelo, empezamos a tener ciertas reacciones no correctas y nos empiezan a afectar en nuestro trabajo, en nuestra convivencia social, en nuestra escuela. Entonces es importante, por eso es tan importante el que ustedes se permitan vivir un proceso de duelo, ¿no? Entonces, pues, si alguien quiere compartirnos, si alguien quiere de alguna manera a lo mejor, pues, preguntar algo, ay, lo siento, este es el momento para que lo hagan. Ajá, recordemos que la idea es esa, ¿no? Compartir los sucesos, compartir aquellas cosas que pudieran estar pasando. Y pues si tú tienes alguna situación, ¿por qué no? Pregúntame o trabajamos aquí directamente con el tema que tú quieras, ¿sale? Por aquí nos pone, doctora, cuando hablamos de que ya se superó un duelo, ¿aún sigue doliendo? ¿Cuánto tiempo dura el dolor? Cuando ya trabaja un proceso de duelo, el dolor es en el momento. Ajá. Y no es como un dolor, es como que un reajuste emocional, donde a lo mejor pasado 5 meses, un año, no sé, hablas de esa persona y ya no sufres, ajá, ya no duele al 100%. ¿Qué quiere decir? Estás en una recolocación emocional. Entonces, cuando tú has superado un duelo, una pérdida, ya no hay llanto, hay una tranquilidad, hay una aceptación y hay un entendimiento. ¿Cuánto tiempo dura un dolor? Eso depende de tu proceso, eso depende de cada persona. Por aquí la señora Alejandra nos dice, es muy difícil superar una pérdida. Yo a diario pienso en mi hija, la recuerdo y han pasado 4 años. A veces le digo su nombre a otra persona, me sale sin querer. Claro, porque estamos reaprendiendo a vivir, ¿no? Reaprendiendo a vivir de alguna forma con una pérdida muy valiosa. Entonces, aquí el que tengamos ya durante tanto tiempo esta situación quiere decir que a lo mejor todavía no está bien cerrado el ciclo, señora Alejandra. Hay que trabajarlo. Iride nos pone, ¿después de cuánto tiempo de pérdida a mi familiar puedo asistir a terapia enseguida? No puedes dejar pasar mucho tiempo, se perdió y si no hay como que un proceso o algo que tengas que trabajar tú directamente legalmente o cosas de ese tipo, al otro día, una semana, tú puedes integrarte a terapia sin ningún problema. ¿Sale? Iride nos pone, también cómo saber si me estoy saltando etapas de mi duelo. ¿Cómo saberlas? Es que todavía no lo empiezas, Iride. Todavía no lo comienzas. Es muy reciente y estás apenas en la primera, que sería la negación. Ajá. Porque como mencionas, esa parte de... yo pienso que va a volver, yo pienso que va a regresar. Entonces ahí hay una parte de negación. ¿Sale? Ok. Si tienes algún comentario, si quieres preguntar algo, puedes ponerlo aquí abajito en la bandeja de los mensajes.
y pues lo compartimos, lo platicamos y a lo mejor tu duda también es una duda de alguien más, ¿no? Entonces, ustedes saben que esto es para ustedes, esto es por y para ustedes. Entonces, este fue el tema del día de hoy. Espero de verdad te haya gustado. Te hago la invitación a que lo compartas, a que de alguna u otra forma tú trabajes con tus emociones. Por aquí nos ponen, toda pérdida conlleva un duelo o puede haber personas que no lo necesiten. Todas las pérdidas llevan un duelo. Todas. No hay una persona que no pero lleve un proceso de duelo. Hay una negación y te puede durar muchísimos años un proceso de negación, pero a lo mejor pueden pasar 10, 15, 20 años y hasta ese momento trabajan su proceso de duelo, pero siempre, siempre se trabaja. Por aquí la señora Castillo nos pone cómo podemos apoyar a las personas que están pasando por el duelo de las pérdidas de seres amados. ¿Qué palabras no debemos de decir y qué sí decir? ¿Qué palabras? Es que yo creo que la parte más importante es llevar la acción. ¿Saben? No, ustedes no van a poder hacer lo que un especialista puede, porque la persona está tan susceptible a sus emociones que al que tú le digas incluso la mejor o de la mejor forma las cosas, ella lo puede resentir o puede no ser la mejor manera para esa personita. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede en este proceso? La mejor manera es, sí, a lo mejor dar un abrazo, es más como el acercamiento físico. Ese abrazo, ese consuelo físico y hacerle las invitaciones a que trabajen, ¿no? A que hablen y trabajar las emociones con un terapeuta. Por aquí nos ponen, doctora, ¿cuál sería un método sano de expresar mis emociones sin afectar a nadie? Un método sano, hay muchas técnicas de liberación emocional. Sin embargo, cuando ya llegamos a ese punto de ya no afectar a nadie es porque ya hay una represión emocional muy grande. Quiero entender que estás como, yo siempre les digo a mis pacientes, son como ollita express, ¿no? Y está saliendo a cada rato, pero sale a explotar. Entonces, más bien lo que tú tienes que hacer es trabajar de manera correcta con un terapeuta, porque obviamente tus necesidades son diferentes a las de otras personas. Entonces, trabajar con un terapeuta, ¿qué cosa? Ok, a tu necesidad, técnicas de liberación emocional que te van a permitir después tener un trabajo emocional que trabaja, ese trabajo que va a llevar inteligencia emocional y el control emocional, y es ahí donde tú vas a saber expresar de manera correcta según tus características. ¿Sale? Ok. Por aquí nos puso la señora Alejandra, no hay palabras que consuelen, creo que solo con tu terapia. Claro, así es, aquí nos lo reafirma la señora Alejandra, ¿no? Así te puedan decir mil y un cosas, es un proceso que se trabaja de manera terapéutica, definitivamente. Entonces, bueno, pues espero les esté gustando el tema. Recordemos que si tú quieres que trabaje contigo de manera terapéutica, me puedes contactar vía WhatsApp o aquí directamente en mi página. Recuerda que esto es para ti, para que tú te identifiques, para que a lo mejor ejerzas o comiences a trabajar contigo, con tus emociones. Y pues, ¿qué te digo? Espero te haya gustado el tema del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con otro tema también maravilloso. Y pues les deseo lo mejor esta semana. Me da mucho gusto verlos, ya los extrañaba definitivamente. Nos vemos también el día de mañana en el programa de Entre Ellas con un tema va a ser sorpresa, entonces por ahí los vamos a ver. Recuerden que hago la transmisión directamente aquí en mi página en punto de las 8 de la noche. Por aquí Nancy nos dice, mi madre murió hace 2 años de cáncer, ahorita mi hermano lo tiene. No sé cómo hablarle para darle ánimos. Yo te sugiero que en este momento, en el cómo hablarle, como bien te lo dije, es más importante el acercamiento físico.
el que él te vea ahí, el que tú lo apoyes, el que te vea que estás presente, que hay una preocupación en el cual de alguna forma estás para él, es la mejor manera de darle ánimos, ¿no? Y sobre todo, si tú ves que a lo mejor empieza él a tener una deficiencia emocional, canalizarlo con un terapeuta. Déjenme decirles, yo creo que, bueno, no recuerdo si fue aquí en mi programa o en el programa de Entre Ellas, fue en el de Entre Ellas, platicábamos justamente del tema del cáncer y enfocábamos que el impacto en el cual tú recibes la noticia de que tienes cáncer o, tiene que ver mucho en tu proceso de salud, porque hay doctores que dicen, híjole, las cosas bien frías, ¿no? Bien crueles, y entonces tu impacto al recibirlo conlleva un proceso de tu enfermedad nada bonito, ¿no? Y nada bonito no quiere decir que sea bonito estar enfermo, pero hay un mayor de dolor y mayor sufrimiento. Entonces, también tenemos que ver a lo mejor cómo fue el impacto de él al dar o recibir esta noticia, ¿no? Por aquí Mariel nos dice: hola Doc, yo vivo a diario en una lucha personal para poder sobrellevar el duelo de la muerte de mi padre. Claro, Mariel, me imagino. Yo te hago esa invitación de que si no te has percatado realmente incluso hasta de lo que sientes, porque simplemente sabemos que estamos mal, pero no sé qué tengo o qué siento, date la tarea de trabajar. Trabaja tu duelo, porque no está padre. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué quieres? ¿No? Y hasta les hago como que ese pequeño chascarrillo, ¿qué quieres? Llorarle toda la vida y pasarte toda la vida así, o llorarle 1, 2, 3, 4 meses bien llorados, pero bien soltado a la persona, ¿no? O la situación que te permita vivir, porque vivir en un proceso de duelo no trabajado no nos hace vivir de manera correcta. Por aquí nos dice, gracias por su conocimiento tan valioso. Muchas gracias. Nancy nos pone, no se deja, ¿me podrías ayudar? Claro que sí, pues en dado caso que fuera así, no sé, a lo mejor si tú quieres, Nancy, puedes contactarme y podemos checar o ver la parte de terapia para que entonces él también, es que sabes que él está en un proceso de negación, por eso él está con esa actitud y vemos cómo podríamos trabajarlo. Hay quien nos dice, desde que falleció mi papá no dejo de pensar en quién moriría ahora. Sé que todos vamos a morir, pero todo tiempo pienso quién sigue y eso me da ansiedad. Claro, porque no estás en un proceso de asimilación. ¿Qué pasa ahí? Recuerden lo que les platicaba, ¿no? Entra un miedo a la muerte. Entonces, tú lo que tienes que trabajar es miedo a la muerte, ¿sale? Lilia nos pone, hola Lili, qué gusto verte por aquí. Hola Ale, definitivamente las fases del duelo es muy importante tratarlo con terapia, ya que te empodera para crecer como persona. Claro que sí, Lili, tú más que nadie lo sabes. Claro que sí, Nancy, te lo vuelvo a dar, mi número telefónico es el 55 74 10 22 94. 55 74 10 2294, ¿sale? Ese es mi número telefónico. Y recuerden que también pues me pueden contactar aquí directamente en la página. Sin ningún inconveniente, en la bandeja de entrada me puedes contactar. Entonces, pues, de nada, Nancy. Pues este es el tema del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido para a lo mejor de alguna manera identificar algunas cosas, trabajarlas. Y pues me encantó verlos. Ustedes saben que a mí me encanta estar con ustedes. Recuerden que la cita conmigo es todos los días. Perdón, ya quiero estar con ustedes todos los días. Todos los miércoles en punto de las 10 de la noche. Y la transmisión del programa de Entre Ellas es los días jueves a las 8 de la noche. Espero te haya gustado el tema del día de hoy. Hoy hablamos de las 4 tareas del duelo. Te las voy a repetir rápidamente para que las tengas presentes. Número 1 es aceptar la realidad. 2, expresar tus emociones de manera correcta. 3, recolocación emocional de lo perdido. Y 4, reaprender a vivir donde lo ausente ya no está en nuestras vidas.
¿no? Ese es el tema del día de hoy. Espero de verdad te haya servido, te haya gustado, te haya hecho ruido en la cabeza. Yo siempre digo que cuando tú estás presente en uno de mis live, en alguno de mis videos, es porque de alguna u otra forma, ¿qué pasa? Ese temita te hizo ruido por algo que te está pasando, por algo que estás sintiendo, por algo que tienes. Entonces, si hoy estuviste aquí, asimila qué es lo que está pasando contigo, que a lo mejor no te ha hecho vivir un proceso de duelo. Entonces, pues este fue el tema del día de hoy. Ustedes saben que los quiero muchísimo, les mando un beso enorme, cuídense mucho, tomen sus medidas de seguridad, regálenme un me encanta o un me gusta, comparte el video para que muchas más personas puedan vernos y pues nos estaríamos viendo próximamente la siguiente semana. Fue un gusto verlos el día de hoy, cuídense mucho, excelente noche y nos vemos la siguiente semana. Bye. De nada, Igride, muchas gracias, nos ponen aquí, muchas gracias, Lick, espero poder asistir pronto a terapia con usted. Claro que sí, Igride, me mandas mensajito y con mucho gusto trabajamos proceso terapéutico, ¿sale? Por aquí nos pone Adriana, excelente programa. Hola tía, un saludo grandotote, qué bueno verla por aquí. Les mando un abrazo a todos, a mis pacientes que aquí siempre están presentes o luego lo ven en la repetición, bien lindos todos que me dicen, no la pude ver en vivo, pero ya la vi, ya la escuché, a mis seguidores que están aquí todo el tiempo, a mis familiares, a mis amigos, a todos los que están aquí. Muchas gracias. Gracias por compartir su tiempo, por escucharme. Yo sé que las transmisiones ya son algo noche. Y pues el que se desvelen un ratito conmigo, muchas gracias. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Y pues cuídense, que Dios me los cuide mucho. Bye.